Presento el coloquio titulado con el tema de tesis diseño de generadores síncronos multipolo, imanes permanentes para su uso en aerogeneradores de baja potencia. Mi director es el doctor Reinaldo Iracheta Cortés y como codirector el doctor Javier de la Cruz Soto. Parte del contenido que presentamos es una breve introducción, el planteamiento del problema y asimismo los objetivos, ¿no? Y todo lo que conlleva el modelo magnético, la metodología de la máquina, requerimientos de diseño, y hasta irnos al diseño de la herramienta. Posteriormente los resultados y todo lo que conlleva el proceso de manufactura del generador y conclusiones, trabajos futuros y las publicaciones que se han hecho hasta hoy en día, las referencias que también se han utilizado. Como introducción, sabemos que el generador eléctrico es un elemento principal. Muchos de ellos es el punto de partida para el diseño de los demás componentes del aerogenerador. En la figura que se nota en la presentación, vemos cómo la evolución de las turbinas comerciales desde 1980 hasta un aproximado 2020, en el cual ha sido una evolución tecnológica tanto en generadores, ¿no? Uno de ellos es el generador de imán permanente. Aquí tenemos una turbina Goldwing de 3 MW que ocupa de imanes permanentes. Una de las principales ventajas es prescindir de la caja multiplicadora, eliminar el peso y igual a aumentar la eficiencia, porque con los rotores de devanado, pues igual o generadores síncronos se induce el campo magnético a través de una excitación eléctrica y hay pérdidas por efecto Joule, ¿no? Entonces se busca eficientar el sistema con estos diseños. Como planteamiento de problema, lo que se busca es hacer más eficiente la tecnología en aerogeneradores y lo que queremos es prescindir de la caja multiplicadora y aumentar la eficiencia, como implementando el generador de imanes permanentes, ¿no? El diseño de estos siempre es sometido a verificaciones como a través de software de elementos finitos, pero requieren un alto tiempo computacional y recursos, ¿no? Entonces se vuelve muy extenuante al no contar con una metodología o las dimensiones propuestas para diseñar nuestro generador. Entonces, por ello la importancia de contar una propia metodología, conocer todo el modelo matemático que diseña la caracterización del flujo magnético y los parámetros eléctricos, y así como dimensionar para poder proporcionar esta geometría al análisis de elementos finitos y validar el diseño. Otra es, pues a partir de ello, contar con especificaciones, tipo de materiales, y para ello, para no incurrir en altos costos de manufactura y que conlleve también un exceso de materiales, ¿no? El objetivo general, pues, es diseñar un generador de imanes permanente de 10 kW, ¿no? Para aplicaciones de aerogeneradores de baja potencia con transmisión directa. A través de estos objetivos específicos, primero se desarrolló una herramienta de cálculo, donde se incorporó todo el análisis del circuito magnético y eléctrico del generador, como mencionan los primeros dos puntos. Y posteriormente se valida el diseño a través de software de elemento finito. En cuarto punto se obtienen todas las curvas de rendimiento y se evalúa el desempeño ante condiciones de vacío o condiciones de carga. Y finalmente una lista de los materiales, especificaciones técnicas que hasta hoy en día se llevan en el proceso de fabricación. Bueno, parte importante, ¿por qué los imanes permanentes, no? Hoy en día las aplicaciones de imanes permanentes se puede dar en movilidad eléctrica, igual en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, y uno de ellos es también la aplicación en generadores eólicos, ¿no? Los imanes de neodimio, hierro y boro son los que hasta hoy en día han alcanzado máxima densidad energética, que es lo que nos interesa para poder tener mayor eficiencia. Igual también tienen un mayor magnetismo remanente, que es el principal para también el diseño, y una alta conceptividad, que esto es como resistencia a un campo que puedan estar expuestos a un campo que pueda desmagnetizar el imán, ¿no? Entonces, por ello, la selección de estos imanes, y se obtiene el grado 35, que a partir de esto de Megagauss-Wester es aproximadamente 280 kJ metro cúbico, que son los más comerciales, ¿no? Es para la selección de estos. Parte del modelo magnético, a partir de ello se calculó todo lo que es el flujo a partir de dimensiones, y a partir de ciertas restricciones se empezaron a calcular lo que es los radios y cada uno de los parámetros, longitud del imán, el ancho del yugo, tanto del rotor como del estator, y todas estas propiedades del zapato, del diente, la profundidad y un acabado de la profundidad de ranura. Algo muy importante aquí en esta gráfica que se obtuvo a través de los cálculos
es que la fracción magnética, que es aproximadamente el porcentaje que ocupa de un inicio de imán hasta el otro, debe ser mayor del 50% para poder tener mayor magnetismo remanente o mayor flujo de densidad. Y el imán el espesor del imán también debe estar entre 4 hasta muchos 8 veces mayor que el GAT. La metodología que se implementa es, a partir de ello, es los requerimientos de la aplicación. Este es un punto importante en el diseño de la máquina, porque a partir de esto se restringe el diseño a partir de condiciones de potencia y cuestiones también de eficiencia, que más adelante veremos. La selección de la topología, pues de entrada fue de flujo radial, igual porque permite mayor torque por unidad de volumen, que es lo que igual en otros parámetros de eficiencia ponemos como requerimiento. Y aparte de que se implementó fue el diseño de la máquina a través de un análisis y modelado CAD, análisis a través de todo el cálculo matemático para dimensionar, y el CAD a través de un software CAD, ¿no? Y posteriormente esta geometría se llevó a simulación FE y se evaluó a través de procesos solo electromagnéticos. El elemento térmico se garantizó a través de modelo electromagnético, a través de cuidar la saturación magnética y la densidad de corriente. También se llevó a cabo la construcción de prototipo para posteriormente verificar todos estos parámetros de rendimiento y volver a evaluar en FE. Este es un punto importante, es a partir de cuál iniciamos para poder dimensionar. Las revoluciones por minuto pues están en una combinación de número de polos y frecuencia que se estima. Nosotros estimamos una frecuencia a velocidad nominal de 60 Hz. Entonces, igual las revoluciones están entre 210 a 250. Estimamos 225 para tener un número par de polos que es 32. El voltaje de fase es 250 como parte de los requerimientos que se estableció. Y la distorsión armónica, hay dos normas que nos dicen que debe ser menor al 5% para armónicas individuales o menor al 8% para la armónica total. Pero en la norma ANSI-NEMA de motores y generadores nos indica que debe ser menor al 5% en voltaje de línea a línea, a circuito abierto, ¿no? Las eficiencias nosotros lo establecimos a un 90%, mayor a 90%. De acuerdo a esto, hay dos referencias que nos dice que para potencia aproximada de 10 kW debe ser mayor al 87.5 y una eficiencia premio del 93.4%. Igual también debemos de cuidar la regulación de voltaje. Esto es cuando el generador es sometido a carga, que no haya tanto desviación de voltaje cuando es sometido a vacío, ¿no? Entonces, eso es otro parámetro importante. El estrés magnético, que nosotros en el diseño estamos a partir de 11. El torque por unidad de volumen, que estamos a 24, que estos son parámetros importantes en el diseño de máquinas de imanes permanentes, a través de unas referencias de generadores, ¿no? De libros que han implementado el diseño de máquinas de imanes. El valor, también se busca un valor bajo de torque en vacío y torque de rizado. ¿Qué es esto? El torque en vacío es cuando los imanes se alinean a veces con los dientes y provocan una oposición. Cuando es una ranura entera, se dice que en muchos de los puntos se van a alinear, entonces se produce un mayor torque en vacío. Lo que se busca es ser fraccionario para que no haya muchos puntos en común en la alineación del diente con la alineación del imán, para que no haya mucha fuerza de oposición. Esto es importante en el rendimiento de estas máquinas de imanes permanentes, y esto también llega a influir en el torque de rizado. Cuando es sometido el generador a carga, en el torque se ve una ondulación. Entonces esto también debe ser lo menor. ¿Por qué? Porque estos parámetros te causan ruido o vibraciones en el generador, ¿no? Y lo que se busca son valores bajos. Los factores, estos son factores de relleno. El factor de relleno es qué tantos conductores podemos caber en la área de la ranura, que está sometido al 40-60% para conductores circulares. El factor de apilamiento. Y algo muy importante es esto, lo que mencioné. El número de ranuras por polo por fase debe ser mayor que 1. Es lo que indicaba lo que era el torque en vacío, que no debe de alinearse muchos polos con los dientes para que no haya mucha oposición en el torque en vacío. Igual la fracción de ranura inicialmente se puede diseñar con un 50%, que es qué tanto ocupa el diente y qué tanto ocupa la abertura de la ranura. Esto igual se puede iniciar a menor al 50%, pero nosotros dejamos a un 25%. Igual la fracción del zapato, que es qué tanto de ancho de zapato con respecto al ancho del diente pueda tener el zapato.
Este es un punto importante también porque ahí es donde entra el flujo. Y si es muy pequeño, va a haber mucha saturación en esos puntos. Entonces se busca que sea de mayor, que también el ancho del diente sea ancho para que recorra la densidad, pero también hay que eficientar en la parte de área ocupada por ranura y de material. Entonces es un punto intermedio. Nosotros lo dejamos a partir del 25%. Y los valores de densidad de flujo, pues bueno, se toma como referencia de una máquina de inducción. Aún no se tiene como tal reportados, pero tomamos para el núcleo del estator no debe estar de 1.6 y para el núcleo del rotor de 1.7 y lo importante en el diente es de 1.8, ¿no? En el diente del estator. Bueno, nosotros iniciamos a través de los parámetros de entrada, definiendo como velocidades, la potencia, el voltaje, la frecuencia, el número de fases y los radios, que estos también están de acuerdo a ciertos parámetros de volumen por torque, ¿no? Restricciones es lo que mencioné, el número de polos debe ser un número par, el número de ranuras por polo también debe ser fraccionario y posteriormente a partir de ello se crea la geometría, pero se verifica lo que es el tau p, que es el ancho que ocupa con el imán y el espacio y la fracción que deseamos, ¿no? Se dimensiona el imán y se calcula toda esta distribución para calcular los parámetros eléctricos y finalmente el desempeño de la máquina. Y en la simulación FEN, a partir de crear la geometría, se especifican materiales, condiciones, el mallado, que es un punto importante. El mallado también debe ser fino para tener mayor precisión en los resultados, pero también implica un alto recurso computacional y tiempos, ¿no? Entonces hay que como que también definir estas longitudes de malla entre nodos también. Y finalmente se corre el análisis y se evalúa los resultados. Esta es la herramienta que tenemos ya en la plataforma LabVIEW. Se crean los parámetros de entrada y principalmente nos crea todo lo que es el número de polos y las restricciones, que es lo que habíamos venido mencionando, ¿no? Y a partir de igual en las otras, en la geometría, en los imanes, se agrega lo que es parámetros del acero, del imán, y igual calcula todo lo que es parámetros eléctricos, el rendimiento y todo lo que es la geometría. Igual ya no puse mayor pantalla para no extender las diapositivas. Me hubiera gustado también presentarlo aquí en la computadora, pero tuve problemas con la para presentarles ya el ejecutable. Pero así es la interfaz que presentamos. Parte de los resultados, pues se establecen primero los parámetros de diseño, lo que habíamos mencionado. Se dibuja la geometría y se evalúa la simulación por método de elemento finito y se calcula el voltaje, las armónicas, el componente de la THD, el torque en vacío, que es también conocido como Coggin torque, y también otro punto importante, la densidad de flujo. Si esto no cumple, se vuelve a hacer modificaciones al CAD y volver a evaluar. Entonces, por ello la importancia de contar con esa metodología o con ese CAD definido para no estar iterando otra vez geometría tras geometría, ¿no? Entonces, igual aquí propongo ya tres diseños, aunque igual hubo varios que se hicieron, más de 200 simulaciones, pero presento estas tres principales que fue como la metodología que se implementó en los resultados, ¿no? Lo de arriba posteriormente se va a repetir, que es igual la potencia, lo que es la velocidad nominal definida a 225, el voltaje de fase a 250, el número de polos a 32, igual el número fraccionario, el número de ranuras por polo 1.06 y el número de ranuras 102. El material primero se empezó a simular con material M19 y imán N35, ¿no? Las restricciones, lo que habíamos mencionado, la fracción de ranura, la densidad de corriente debe ser menor a 4.5. Eso también es otro punto importante en las máquinas. Cuando en diseño de máquinas de imanes permanente, cuando no cuenta con un sistema de enfriamiento, la densidad de corriente debe estar restringida en nuestro diseño para que no haya calentamiento en nuestra máquina, ¿no? Entonces no debe superar los 4.5 amperes sobre milímetros cuadrados. El factor de relleno es como consideramos qué tantos conductores pueden caber en la ranura, que está limitado hasta un 60%, ¿no? Porque igual depende mucho, va aislante, lo que es el barniz, y todo eso restringe todo este factor de relleno. Y aquí el punto importante de la geometría. Primero se empezó a diseñar con un 98%, era mucho la fracción de ranura, el abarcamiento que ocupa el imán, y el espesor del imán fue 5.68.
el número de conductores por ranura fueron 15 y la resistencia de fase fue de 0.2814 ohms. Y la longitud de la máquina se estaba manejando a 20 centímetros, ¿no? Igual se hicieron a diferentes fracciones, es lo que le decía, que tanto vamos a ocupar de imán al siguiente. Entonces empezó desde el 98, como vimos que la distorsión era del 9.23, pues no cumplíamos con los requerimientos de la norma. Fuimos así sucesivamente bajando fracción hasta llegar a un punto de 68, donde estábamos sobre el límite. Pues bien, también podríamos empezar a diseñar con 60%, ¿no? Donde garantizamos una THD baja. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando este es sometido a simulación de bajo carga, de entrada no nos da la potencia, y igual lo que se tiene que hacer una vez aumentar la longitud de la máquina o aumentar el espesor del imán. Pero si aumentamos el espesor del imán, también viene implicaciones como un alto torque o el torque en vacío, y eso mete ruido y vibración en la máquina. Entonces, igual podemos alargar la longitud del generador, pero ¿qué provocamos? Pérdidas por efecto Joule y calentamiento de mayor densidad de corriente, ¿no? Entonces, es un punto iterativo donde podemos sacrificar unas cosas, pero igual ganamos en otras, ¿no? Igual el 68, igual estamos sobre el límite de THD, pero garantizamos un espesor del imán de 4 a 8 a lo mucho, y cuando es sometido a carga sí nos da la potencia deseada de los 10 kilowatts. Y aquí podemos ver las formas de onda, la de 68 con respecto a la de 98. ¿Qué pasa en la de 98? Hay mayor saturación magnética y eso provoca una mayor distorsión, y la forma de la cresta es mayormente plana que en esta, que se comporta mayormente sinusoidal, ¿no? Del 68% al 98%. Otro punto importante es el análisis del flujo. Igual consideramos que la densidad que se tiene en el 68 en el diente llega a estar a 1.81, estamos sobre el límite que habíamos establecido. En el rotor estamos por debajo del 1.7, pero en el 98 se tiene mayor saturación en el diente del estator y mayor saturación en el rotor, que estos son puntos calientes de la máquina, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Aumentar este yugo, pero que aumentamos mayor peso y también mayor material, ¿no? Igual se evaluaron las ondas de torque en vacío, en la cual nos garantiza que la de 68 cuenta con un menor rango, en variación de puntos máximo a puntos mínimo. Contiene un mayor RMS que quizás la del 60, pero pues igual lo que decía, que cuando sometemos a carga nos puede dar la potencia versus de 60, que tenemos que aumentar anchos de imanes, ¿no? Y punto importante ya es que después de analizar, vimos un punto importante en la distribución. Igual se evaluaron 3 distribuciones proporcionadas por software de Maxwell, una de JMAT Express y otra a través de una metodología de cálculo. Igual todos tienen 17 grupos porque son 34 ranuras por fase, y en el cual vemos a diferentes tipos de agrupaciones, ¿no? En Express mantiene fijo el paso, que es desde donde entra a donde sale, son 4 ranuras que ocupa, y en el de Maxwell combina 5 y 4, ¿no? También en la de cálculo se parecen igual, pero en la posición de ranura entra en diferente posición en algunas fases. Tiene aquí las 3 distribuciones, en el cual garantizamos que la de Maxwell nos da menor distorsión. Entonces, por ello seleccionamos esta distribución. Podemos ver aquí que la de Maxwell es más sinusoidal que la de cálculos. Entonces, la de cálculos se tiene un mayor RMS, pero pues una mayor distorsión hasta el de 12%, y está muy saturada. Entonces, hay que también adecuar el diseño de la distribución para poder también bajar las distorsiones y también tener un mayor voltaje inducido en la máquina. Ya de ahí garantizamos una fracción magnética óptima, que encontramos un 67% a través de esta metodología, que es el ángulo magnético. En referencia ocupan 120 grados, que están dados en radianes, para bajar ondulaciones de torque, y se sustituye estos parámetros como el número de polos y los radios del estator, y se calcula el ancho del imán, que fue 19.63. Ahí llegamos al segundo diseño, donde modificamos también, permanecimos fijo la longitud del estada a 0.2, y se aumentó el número de conductores y la resistencia de fase. Esto para que
simulación a carga nos pudiera dar suficiente potencia. Y vemos aquí que estamos sobre el límite en la THD total y en el tercero estamos igual en la armónica individual. Igual calculamos su onda de torque y el torque de rizado. Finalmente, cuando se dio el proyecto de construir, se tuvo que adecuar lo que ya teníamos para buscar los materiales. Igual, o sea, lo que nos sirvió mucho fue que ya fuimos directamente a buscar un ancho de imán, un largo de imán, y se adecuó el diseño. El que nos quedamos fue con este imán, debido también a la disponibilidad comercial. Igual el otro implicaba un poco mayor cercana similitud, pero recordemos que tiene mayor fracción. Si tiene mayor fracción, nos iba a subir la distorsión armónica. Entonces, lo ideal fue quedarnos con este y se modificó el ancho del apilado del imán de 20 centímetros a 22.86 para que nos entraran 6 imanes por fila. Entonces, se modificaron como el número de ranura y la resistencia de fase y se disminuyó lo que es el espesor del imán. Estos son los parámetros de circuito a vacío y a carga que se calcula a través de la inductancia que nos da el software elemento finito. Podemos ver que bajamos la distorsión total a 4.98 y la armónica individual hasta 4.87 y tenemos un voltaje RMS de 262. En la onda de torque, aquí sufrimos porque, bueno, aumentó. ¿Qué se debe? De que el imán es un imán rectangular. En los otros diseños habíamos considerado imanes arqueados o imanes con respecto a la periferia y circunferencia, y eso permite que la reluctancia magnética, que es la oposición al flujo, esté constante, y en este no. Entonces aumenta los rangos de Coggi, pero garantizamos que está por debajo del 1 newton-metro. Y en el torque de rizado nos ayuda mucho lo que es el número de ranura, el número de conductores por ranura, y en el cual no se vio afectado. Igual calculamos la densidad de flujo, que estamos sobre el límite de 1.81 y el rotor. Estos son puntos máximos en instante de tiempo, no ocurren todo el tiempo. El valor promedio es 1.026 y el rotor 1.069. Aquí podemos variar el flujo. Entonces, lo que les comentaba, hay momentos que el imán, que aquí en el diente no hay flujo, pero eso ayuda cuando la distribución va de un paso de 4 o 5 para que la forma de onda se cree más sinusoidal. Cuando el imán es más ancho, pues todos los imanes, todos los dientes tienen recorrido de flujo magnético y la señal de onda se empieza a saturar. Igual el voltaje cuando fue sometido a carga, cuando es sometido a los 10 kilowatts, tenemos una caída de 2.32, teniendo una regulación de voltaje de hasta 13.16%. Igual la corriente, mientras aumentamos mayor las revoluciones, aumentamos el voltaje, pero cae con respecto al voltaje en vacío y la corriente aumenta. Eso también hay que restringir a cierta velocidad para no tener mayor densidad de corriente, como vemos aquí. A 2.25 estamos a 2 punto y tanto, 2.1, que garantizamos el diseño que no está a 4.5, y en el de 400 se tiene hasta de 3. Igual garantizamos, pero también tenemos una alta corriente de fase. En el inversor, como dato, pues tenemos que está limitado hasta 850 volts, donde podemos limitar la velocidad hasta 300 300 revoluciones, para que no haya mayor voltaje de CD. En estos 300 nos da aproximadamente una potencia de alcanzar hasta 15 kilowatts con el generador. A los 225 alcanzamos los 10 kilowatts. Algo muy importante es que a partir de abajo de velocidades de 100, la eficiencia empieza a disminuir, pero arriba de velocidades de 100 garantizamos una eficiencia de 95%. Igual las pérdidas totales son casi del 5%, en el cual de ese 5%, el 45.5% es por pérdidas de cobre, el 34.5% es por pérdidas de núcleo y el 20% es por pérdidas misceláneas. Y podemos calcular igual aquí en función de la potencia. Cuanto a velocidad nominal, tenemos una potencia de entrada de 10.300 y las pérdidas por cobre, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas misceláneas, ¿no? Que tenemos una pérdida total de 510.67, como vemos acá. Y tenemos una eficiencia de 95.06%. A partir de ello,
se dio al proceso de manufactura. Aquí podemos ver los materiales y el costo que llevamos, que es casi 43,000 pesos, pero falta considerar un punto importante en las laminaciones. Estamos casi 21 metros cuadrados en el área total de la lámina, pero en el corte la lámina es de 1 metro por 1 metro cuadrado. Entonces, al final de cuentas ocuparíamos 105 o 115 láminas, 115 metros cuadrados para obtener todas estas piezas. Falta también considerar el servicio de taller mecánico, ¿no? Un generador de 10 kilos a partir de esta Asociación de Energía Eólica Distribuida está aproximadamente de 191,000 a 245,000 pesos. Nosotros llevamos 43,000, pero el corte de láser quizás asciende hasta los 200,000 pesos, ¿no? Aproximadamente. Igual proceso, algunos planos, igual que se presentan en la tesis, y la idea, concepto general del diseño, el corte láser de las laminaciones. Igual el diseño se tuvo que adecuar de acuerdo a este tipo de acoplamiento. Ocupamos 1/3 solo de estas láminas, que son casi 150 láminas, y 150 láminas de yugo en la frontal y 150 ya láminas en la posterior. Esto para disminuir peso, ¿no? Igual adquisición de los imanes, el ensamble del estator, se tuvo el servicio embobinado a partir de la distribución ya validada, que fue la distribución proporcionada por Maxwell, y aquí el ensamble del estator. Posteriormente se lleva un 50% de avance del pegado de los imanes, que eso es a partir de pegamento epóxico. Igual se trata de hacer una pequeña capa para que no aumentemos mucho el entrehierro, ya que tenemos 1 milímetro del entrehierro. El proceso de manufactura de la carcasa del tubo, y aquí como algunas pruebas de ajuste con las láminas sobrantes para ver el ajuste que tiene y el milímetro de entrehierro. El rodamiento seleccionado, que cabe resaltar todo lo que es el rodamiento y el diámetro del eje se hizo a través de normas para el diseño de máquina. Igual ya tienen los soportes y ya tienen las ranuras donde entran lo que va a entrar el estator, las orejitas de las laminaciones. Y este es el avance que se tiene hasta el día. Ya se tiene pues, colocado bien maquinado lo que es el diseño. Aquí solo en el centro es donde empona todo lo que es el núcleo del estator, que son 23 centímetros. Y aquí se rebaja para poder que entren las orejitas que es donde apilamos el estator. Igual la salida de los cables y ya se está maquinando el diámetro de la flecha y lo que es el diseño de la tapa. Pues como conclusiones, pues en esta tesis, bueno, en el proyecto de tesis se describe toda la metodología de diseño de máquinas de imanes, la validación y la construcción de una máquina de 10 kilowatts. Algo muy importante es que a partir de toda la herramienta de diseño nos sirvió para poder dimensionar y generar los CAD y no iterar muchas veces, ¿no? Aún así se iteró a través de parámetros de rendimiento, ¿no? Que faltaría eficientar en la herramienta de cálculo. Y algo muy importante es que, como le decía, se vuelve un proceso extenuante si metemos cada geometría, ¿no? Entonces, con la herramienta se puede optimizar verificando los parámetros geométricos y eléctricos, y así como a través del elemento finito validar el rendimiento del diseño. Trabajos futuros, pues es necesario contar con una suficiente metodología de distribución de devanado. Es un factor muy importante porque a partir de la geometría se puede eficientar parámetros eléctricos y rendimiento de la máquina al encontrar un buen correcto diseño en la distribución. Y otro, pues faltan las pruebas, terminada la manufactura, pues realizar las pruebas y validar el diseño y comparar con respecto al software, los resultados del software de elemento finito y ya sometido a carga en torque y en vacío. Y las publicaciones que se han hecho a través de este estudio y se está redactando con el proceso de fabricación y validación del elemento finito, está próxima una redacción de artículo de revista, ¿no? Y bueno, referencias, que estos son libros principalmente para el diseño de máquinas y vienen los parámetros que utilizamos, las restricciones que ocupamos. Pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.